Ella abrazó a un extraño en el aeropuerto para escapar de su exmarido, sin sospechar que él era un multimillonario. Y fue en el siguiente encuentro que algo inimaginable sucedió entre ellos. El vestíbulo del aeropuerto de Congonhas vibraba con una mezcla de café fuerte y prisa. Fue allí donde Larissa Meneses lo vio. Cerca del panel de vuelos, su exmarido, Marcelo, lucía el mismo traje caro y la barbilla levantada con la misma arrogancia de siempre, inspeccionando el ambiente como si el mundo le perteneciera. Un escalofrío de pánico le recorrió la espalda. Actuando por puro instinto, se acercó al primer hombre alto que vio, elegante en un traje gris oscuro, y murmuró lo único que se le vino a la mente. «Por favor, finja que me conoce». El hombre la miró de arriba abajo, con una mirada oscura e indescifrable. Por un instante, el mundo se detuvo. Luego, sin dudarlo, abrió los brazos y la acogió. Larissa se permitió hundirse en aquel abrazo inesperado, sintiendo su olor, una mezcla de sándalo y algo que recordaba al cuero. «Finalmente te encontré». Su voz sonó grave y protectora, lo suficientemente alta para que Marcelo la escuchara. Sus dedos se posaron suavemente en la nuca de ella, un gesto que parecía un escudo. «Todo está bien ahora. Yo estoy aquí. Sigue caminando». Él susurró cerca de su oído. «Acompáñame». Con la respiración contenida en la garganta, Larissa se dejó guiar. La mano de él no la sostenía, solo la dirigía con una ligera presión en la base de su espalda. Un toque firme, pero respetuoso. Él posicionó su cuerpo para protegerla del campo de visión de Marcelo, mientras atravesaban el flujo de personas, pasando por una cafetería y entrando en un pasillo más vacío. Ella se atrevió a mirar hacia atrás. Marcelo seguía allí, estirando el cuello para escanear la multitud, con la expresión endurecida por la frustración. «Gracias», le dijo al extraño cuando una columna los dejó fuera de vista. «Lo siento por esto. Fue lo único que se me ocurrió hacer». No hay de qué disculparse. De cerca, él parecía aún más alto, emanando una calma poderosa, una autoconfianza silenciosa. Su cabello era oscuro y cortado con precisión. «¿Necesita ayuda? ¿Llamar a alguien?» Larissa negó con la cabeza. «No, estoy bien. De verdad, gracias». Hubo una breve pausa. «Él no vendrá más detrás de usted. Creo que la perdió de vista por completo», afirmó el extraño. «Pero si quiere, puedo llevarla hasta la salida». Su rostro se calentó a medida que la adrenalina se disipaba. «No quiero causarle más problemas. Creo que ya pasamos de ese punto. He ayudado hasta aquí, ¿verdad? Que cuesta un poco más». Una leve sonrisa tocó la comisura de sus labios. «Vamos». Afuera, la fina llovizna de São Paulo definía el humor de la ciudad. La avenida era un río oscuro de coches y luces de freno. Él hizo una señal discreta, y un imponente Mercedes negro se detuvo junto a la acera, como si lo estuviera esperando. El conductor bajó de inmediato, abriendo un paraguas sobre ellos. «No puedo aceptarlo». Larissa se negó por costumbre. «Sí puede», él insistió, con la tranquilidad de quien resuelve problemas complejos. «Es más seguro que esperar aquí». La forma en que él dijo, «es más seguro», la convenció. Dentro del vehículo, el calor la envolvió, y la ciudad de afuera se transformó en una pintura borrosa por la lluvia en el cristal polarizado. Fue entonces cuando ella notó la pequeña mancha de maquillaje que había dejado en la solapa del traje de él. Avergonzada, buscó un pañuelo en su bolso. «Yo pagaré por la limpieza», dijo ella, con la voz un poco apresurada. «No,
No se preocupe por eso. Él pasó el pulgar sobre la mancha, con un aire vagamente divertido. ¿A dónde se dirige? Time Bibi, respondió ella, un poco vacilante. Mi oficina está en esa zona. A veces camino por allí. Él lo dijo de forma casual, pero no intentó forzar una conversación. El Mercedes avanzaba por el tráfico de São Paulo con una suavidad que parecía aislarlos del mundo. Cada gota de lluvia que escurría por el cristal polarizado se llevaba consigo un poco de la tensión de Larisa. El silencio dentro del coche no era incómodo. Era denso, cargado de preguntas no formuladas. Ella miraba el perfil del hombre a su lado, la línea firme de su mandíbula y la calma que proyectaba. Una tranquilidad que contrastaba violentamente con el caos en su pecho. ¿Quién era él? Un ángel de la guarda vestido con un traje de marca. Su amabilidad era desconcertante, casi sospechosa. Hombres como Marcelo le habían enseñado a desconfiar de los gestos grandiosos. Siempre tenían un precio. ¿Puede dejarme en la próxima esquina, por favor?, dijo ella, con la voz un poco más firme de lo que se sentía. Necesito pasar por una tienda antes de ir a casa. Era una pequeña mentira, pero necesaria. La idea de que ese extraño, por más servicial que fuera, supiera su dirección, parecía una invasión de privacidad que no podía permitir. Su hogar era su único santuario, el único lugar donde las sombras de su pasado no podían alcanzarla con tanta facilidad. El hombre la miró y, por un instante, Larisa tuvo la certeza de que él veía a través de su excusa. Había una inteligencia aguda en su mirada, una capacidad de leer entre líneas que la hizo contener la respiración. Pero él solo asintió al conductor. «Claro», respondió él, sin cuestionar. El coche se detuvo suavemente junto a la acera. El conductor ya estaba afuera, sosteniendo el paraguas, creando una pequeña burbuja de protección contra la llovizna persistente. El mundo real, con sus aceras mojadas y el ruido de la ciudad, la llamaba de vuelta. «Yo no sé cómo agradecerle», dijo Larisa, girándose hacia él. El espacio confinado del coche de repente parecía demasiado íntimo. No tenía que haber hecho nada de esto. «Cualquiera habría hecho lo mismo», dijo él, pero ambos sabían que no era verdad. La mayoría de la gente habría desviado la mirada, fingido no ver. Él no solo vio, sino que actuó. «Mi nombre es Rafael», se presentó finalmente. La formalidad pareció romper un poco la tensión. «Larisa, Larisa», él repitió, y el sonido de su nombre en la voz de él tuvo un peso inesperado. Luego sacó de su bolsillo interior una tarjeta. Era de un papel grueso, minimalista, elegante. En ella solo había un nombre, Rafael Monteiro, y un número de teléfono. Nada de títulos, empresas o direcciones. La simplicidad era en sí misma una declaración de poder. En caso de que necesite algo, o si él vuelve a aparecer. La oferta flotó en el aire, una mezcla de genuina preocupación y algo más, algo que ella no podía descifrar. Larisa dudó por una fracción de segundo antes de tomar la tarjeta. El toque de sus dedos en los de él fue eléctrico, una pequeña descarga que le recorrió el brazo. «Gracias, Rafael, de verdad». Ella guardó la tarjeta en su bolso como si fuera un secreto, un amuleto. Al salir del coche, sintió la mirada de él en su espalda, una mirada que parecía al mismo tiempo protectora e inquisitiva. Se obligó a caminar, con una confianza que no sentía, girando en la esquina de la tienda que había inventado, sin mirar hacia atrás.
Solo cuando escuchó el suave sonido del coche alejándose, se detuvo, apoyándose en la pared fría de un edificio y soltando el aire que ni siquiera sabía que estaba conteniendo. Sola en la concurrida calle, la realidad de la última hora la golpeó como una ola. La adrenalina dio paso a un torbellino de pensamientos. En un intento desesperado por huir de la sombra de Marcelo, se había lanzado a los brazos de un completo extraño. Un extraño que no solo la ayudó, sino que la trató con una decencia que casi había olvidado que existía. Un hombre cuyo traje probablemente costaba más que su alquiler, cuyo coche era una fortaleza de lujo silenciosa y cuyo perfume aún parecía flotar a su alrededor. Ella abrió el bolso y miró la tarjeta. Rafael Monteiro. El nombre no le decía nada, pero la sensación que él había dejado era imborrable. Aquel encuentro no fue una simple casualidad. Parecía el primer capítulo de algo desconocido, una pieza movida por un destino que ella no controlaba. La pregunta que resonaba en su mente ya no era sobre su exmarido, sino sobre el misterioso hombre que ahora ocupaba todos sus pensamientos. ¿Quién de verdad era ese hombre? La noche fue larga. Larisa se revolvió en la cama, con la mente atrapada en un bucle entre el pasado que la atormentaba y el futuro que se había presentado de forma tan enigmática. Por un lado, la imagen de Marcelo en el aeropuerto, aquella mirada posesiva que la hizo sentirse acosada, le trajo de vuelta las náuseas de todo lo que él le había hecho pasar. Las mentiras, la manipulación, la forma en que él la aisló hasta que ella se perdió a sí misma. Aquel casi encuentro le recordó por qué necesitaba, más que nunca, reconstruir su vida lejos de él. Por otro lado, estaba Rafael, una figura casi irreal, un puerto seguro surgido de la nada. Ella repasaba cada detalle, la firmeza del abrazo, la calma en su voz, la forma en que él la protegió sin pedir nada a cambio. La tarjeta de él aún estaba en su bolso, un rectángulo de papel pesado que parecía contener un universo de posibilidades. Se durmió con estos pensamientos y se despertó decidida. El casi encuentro con el ex en el aeropuerto fue un recordatorio brutal de que ella necesitaba su independencia. Necesitaba el empleo, un propósito, un camino que fuera solo suyo. Y era exactamente eso lo que la mañana siguiente representaba. Una oportunidad. La sede de RM Global Enterprises era un imponente rascacielos en el corazón de Faria Lima. Un monolito de cristal y acero que parecía tocar las nubes. Al entrar en el suntuoso vestíbulo, Larisa sintió un nudo en el estómago, una mezcla de nerviosismo y admiración. La entrevista era para un puesto de secretaria ejecutiva. Era un paso importante, una oportunidad en una de las mayores multinacionales del país. Ella respiró hondo, alisó el blazer que había elegido con tanto cuidado y se anunció en la recepción. La primera fase, con una simpática analista de ROA, transcurrió bien. Larisa respondió las preguntas con la confianza que la experiencia le daba, sintiéndose cada vez más a gusto. Al final, la analista sonrió. Su currículum es excelente, Larisa, y usted se comunica muy bien. Nos gusta mucho su perfil. Un alivio recorrió el cuerpo de Larisa. Me alegra escuchar eso. Tanto que nos gustaría que avanzara a la siguiente etapa hoy mismo, continuó la mujer, mirando la agenda en su ordenador. El presidente de la empresa insiste en participar en la selección final para su equipo directo. Tiene un horario libre ahora. ¿Le importa? Larisa sintió que su corazón se aceleraba. Esto era común,
y también una señal de lo importante que era el puesto. Claro, sin problemas. Genial. Es en el último piso. Su oficina está al final del pasillo. Puede subir. Él ya la está esperando. Con las manos un poco temblorosas, Larisa agradeció y se dirigió al ascensor privado. Cada piso que subía parecía aumentar la presión. El último piso era silencioso, con una alfombra tan suave que sus pasos no hacían ruido. La puerta al final del pasillo era de madera oscura, imponente. Ella llamó 2 veces, la mano flotando en el aire por un segundo. Adelante, sonó una voz familiar, amortiguada por la puerta. Aquel sonido, aquel timbre grave y tranquilo. No podía ser. La sangre de Larisa se heló. Ella giró la manija y empujó la puerta, con el corazón martilleando contra sus costillas. La sala era vasta, con una pared entera de cristal que ofrecía una vista panorámica de São Paulo. Sentado detrás de una mesa de caoba maciza, estaba él. El mismo cabello oscuro, la misma mirada penetrante. El hombre del aeropuerto, el hombre del coche, Rafael Monteiro. Él la miró, y el reconocimiento brilló en sus ojos, seguido de algo que parecía una diversión contenida. Una esquina de su boca se curvó, la misma casi sonrisa que ella vio el día anterior. Larisa se quedó paralizada en la puerta, con la mente en blanco. El presidente de RM Global Enterprises era el extraño que la había salvado de su exmarido. El mundo, de repente, pareció demasiado pequeño, y las líneas del destino, antes invisibles, ahora se mostraban de forma aterradoramente clara. «Larisa», dijo él, levantándose. «Parece que el destino nos gusta ponernos en el mismo camino». El choque inicial dio paso a una risa nerviosa que escapó de los labios de ella. «Yo no puedo creerlo». «Ni yo», admitió él, y aunque sonreía, su mirada era intensa, analítica. Había más que sorpresa allí. Había una chispa de algo profundo, una curiosidad que iba mucho más allá de la coincidencia. La entrevista de trabajo acababa de transformarse en algo completamente diferente, y Larisa sintió, con una certeza absoluta, que su vida estaba a punto de cambiar de una forma que jamás podría haber imaginado. Aquel hombre no era solo un multimillonario. Él era una encrucijada en su camino, y ella acababa de dar el primer paso. La risa nerviosa de Larisa se disipó, dando paso a un silencio cargado. Rafael Monteiro rodeó la imponente mesa y se acercó, deteniéndose a una distancia respetuosa. El traje de él hoy era de un azul profundo, impecablemente cortado, pero era la mirada la que la aprendía, la misma mirada que la evaluó en el aeropuerto, pero ahora con una nueva capa de significado. Él era el hombre que la había salvado y potencialmente su futuro jefe. La dualidad de la situación era vertiginosa. «Por favor, siéntese, Larisa», dijo él, indicando uno de los sillones de cuero frente a su mesa. El gesto era profesional, pero el tono de su voz aún llevaba un eco de la intimidad forzada del día anterior. Larisa obedeció, sintiéndose extrañamente expuesta bajo la vista panorámica de la ciudad que se extendía detrás de él. Ella colocó su bolso al lado de la silla, la tarjeta de él todavía allí dentro, ahora pareciendo un artefacto de otro mundo. Rafael se sentó de nuevo, tomó el currículum de ella que estaba sobre la mesa y lo analizó por un momento. El silencio permitió que Larisa lo observara de verdad. La calma que él proyectaba no era pasividad, era control.
cada gesto era deliberado, cada mirada calculada. Era un hombre acostumbrado a estar al mando, no solo de una empresa, sino de cualquier situación. Larisa Meneses leyó en voz alta y luego levantó los ojos hacia ella. Experiencia impresionante. Fluidez en 3 idiomas. Referencias impecables de su último cargo. Él hizo una pausa, con un brillo divertido en sus ojos. Pero no hay nada aquí sobre su habilidad para reclutar extraños como guardaespaldas improvisados en aeropuertos. Debería agregarlo. Es un talento raro. El comentario rompió el hielo. Larisa sintió que una sonrisa genuina se formaba en sus labios. Lo consideraré para la próxima actualización del currículum, aunque espero no tener que usar esa habilidad de nuevo. Yo también lo espero, dijo él. Y por un instante, la fachada de presidente dio lugar al hombre preocupado del día anterior. Él no la ha buscado más, ¿verdad? No, gracias a usted. La gratitud en su voz era palpable. Rafael asintió con la cabeza, su expresión volviéndose profesional de nuevo. Él hojeó el currículum, haciendo algunas preguntas formales sobre sus experiencias anteriores y sus expectativas para el puesto. Larisa respondió a cada una con precisión, la adrenalina de la sorpresa dando lugar al enfoque. Ella estaba allí por un empleo, y no dejaría que la coincidencia más bizarra de su vida la impidiera de demostrar su valor. La conversación fluyó, mezclando lo profesional y lo personal, de una forma única. Entre una pregunta sobre hojas de cálculo y otra sobre gestión de agendas, él la observaba, y ella sentía aquella mirada como un toque físico. Había una corriente subterránea entre ellos, una conciencia mutua que hacía que el aire de la sala fuera eléctrico. Finalmente, él puso el currículum sobre la mesa y se recostó en la silla, uniendo los dedos frente a él. La mirada de él era directa, imposible de desviar. El puesto exige discreción, lealtad y la capacidad de anticipar necesidades incluso antes de que surjan, dijo él, con la voz baja y seria. Exige a alguien en quien yo pueda confiar implícitamente. Él hizo una pausa que pareció durar una eternidad. Creo que ya ha demostrado que sabe ser discreta bajo presión. El corazón de Larisa latía fuerte. Ella sabía lo que iba a venir, pero oírlo sería diferente. El puesto es suyo, Larisa, si lo quiere. Aquellas palabras eran la línea de llegada y el punto de partida. Eran la independencia que ella buscaba, la oportunidad de empezar de nuevo. Pero también eran una invitación para entrar en el mundo de aquel hombre, un mundo del que ella no sabía nada. Lo quiero, respondió ella, con la voz firme, sin dudar. Lo quiero mucho. Genial. Bienvenida a RM Global. El primer día de trabajo fue una inmersión en un nuevo universo. La eficiencia, la escala, el ritmo acelerado. Todo era estimulante. Larisa se adaptó rápidamente, su competencia hablando más alto que cualquier nerviosismo. Pero la verdadera complejidad de su nueva posición no estaba en las hojas de cálculo o en las llamadas internacionales. Estaba en la dinámica silenciosa entre ella y Rafael. La química era innegable, una fuerza magnética que llenaba cualquier espacio que compartieran. Eran las miradas que se encontraban sobre la pantalla del ordenador, y se demoraban un segundo más de lo profesionalmente aceptable. Eran las conversaciones al final de la jornada, cuando él pedía un café y, en lugar de hablar de negocios, preguntaba sobre el libro que ella estaba leyendo. Eran los momentos en que él pasaba por su mesa y el perfume de él, sándalo y cuero, la envolvía,
trayendo de vuelta el recuerdo de aquel primer abrazo. Crecía entre ellos un respeto mutuo que trascendía la relación de jefe y empleada. Él admiraba la inteligencia y la resiliencia de ella. Ella admiraba el liderazgo y la integridad de él. Pero esta cercanía no pasó desapercibida. En el pulido ambiente del último piso, donde cada mirada es analizada, la conexión entre el presidente y su nueva secretaria se convirtió en el principal tema de las conversaciones susurradas en los pasillos. Miradas de envidia la seguían, y comentarios maliciosos llegaban a sus oídos como flechas envenenadas. Para muchos, ella no era la profesional competente que había conseguido el puesto. Era la novata misteriosa que tenía la atención exclusiva del jefe. Larisa intentaba ignorar, centrándose en su trabajo, pero ella sentía la atención formándose a su alrededor, una telaraña de celos y especulación. Ella estaba exactamente donde quería estar, demostrando su valor cada día. Sin embargo, poco sabía ella que la mayor amenaza no estaba en los susurros de la oficina, sino en una sombra del pasado que se negaba a desaparecer y que al descubrir su nueva vida, ya planeaba cómo destruirla. Las semanas se transformaron en un mes. Larisa encontró un ritmo en la empresa, una rutina que era al mismo tiempo desafiante y gratificante. El trabajo consumía sus días y la interacción silenciosa con Rafael llenaba los espacios vacíos. Ella se sentía competente, viva, como no se sentía en años. Los susurros en la oficina continuaban, pero ella aprendió a construir una muralla a su alrededor, blindándose con profesionalismo. Por primera vez desde el divorcio, ella sentía que estaba en control de su propia narrativa. Fue un martes lluvioso, mientras organizaba la agenda de Rafael para un viaje a Londres, que su teléfono personal vibró sobre la mesa. Un número desconocido. Ella contestó con la eficiencia de siempre. Larisa Meneses. Hubo un silencio al otro lado de la línea, lleno solo por una respiración que ella conocía demasiado bien. Un escalofrío helado le recorrió la espalda. Lari, ya hablas como una ejecutiva. La voz de Marcelo sonó, cargada de un falso tono divertido que siempre precedía a la crueldad. Pensé que aún estabas de luto por nuestro final. Larisa sintió que le faltaba el aire. ¿Qué quieres, Marcelo? ¿Qué quiero? Quiero saber quién era él, el hombre del aeropuerto. Parecía bastante íntimo para un adiós tan reciente. ¿Ya me olvidaste tan rápido? La arrogancia de él era asfixiante. Eso no es asunto tuyo. Nuestra historia terminó. Por favor, no me llames más. Terminó para ti, tal vez. Él replicó, la voz perdiendo la ligereza y ganando un tono áspero. Yo los vi a ustedes dos. ¿Crees que puedes simplemente descartarme y saltar a los brazos del primer ricachón que aparece? No te debo explicaciones. Estoy trabajando, reconstruyendo mi vida. Una vida sin ti, le dijo con la voz firme, a pesar del temblor en sus manos. La mención del trabajo pareció encender un fusible. ¿Trabajando? ¿Dónde? ¿Haciendo qué? ¿Sirviendo cafecitos? Adiós, Marcelo. Ella colgó, con el corazón latiendo descontroladamente. Aquella llamada fue como una violación, una invasión en su nuevo mundo. Ella intentó recomponerse, centrándose en la pantalla del ordenador, pero la amenaza en la voz de él resonaba en su mente. 2 días después, el infierno comenzó. Larisa fue llamada a la oficina de Beatriz, la directora de RR. HH. La mujer, siempre tan cordial, tenía una expresión seria,
casi afligida. Sobre la mesa había una carpeta. «Larisa, siéntese», dijo Beatriz, con una formalidad que no era común entre ellas. «Recibimos un correo electrónico, un correo anónimo, con alegaciones muy serias sobre usted». El estómago de Larisa se revolvió. Ella sabía, incluso antes de que Beatriz continuara, que la mano de Marcelo estaba detrás de aquello. Alegaciones sobre su empleo anterior, insinuaciones de conducta inapropiada, de desvío de información, cosas que mancharían la reputación de cualquier profesional. Las palabras la golpearon como puñetazos. Mentiras, mentiras crueles, calculadas para destruirla en el lugar donde ella más se sentía segura. Las lágrimas ardieron en sus ojos, pero ella las tragó. No le daría a Marcelo esa satisfacción, incluso a distancia. «Beatriz, eso es mentira», dijo Larisa, con la voz embargada, pero firme. «Es mi exmarido. Él no acepta el fin de nuestra relación. Me llamó hace 2 días, amenazándome. Debe haberme seguido, descubierto dónde trabajo. Él está haciendo esto para perjudicarme, para verme perder todo lo que estoy conquistando». Beatriz la escuchó con atención, su mirada suavizándose un poco. «Me imaginé que había un contexto personal, Larisa. La naturaleza de las acusaciones parecía vengativa. Pero, por protocolo, tengo que investigar». «Lo entiendo», susurró ella, sintiéndose humillada. «Solo una cosa más», dijo Beatriz vacilante. «El correo electrónico también fue enviado directamente a la presidencia». El suelo pareció desaparecer bajo los pies de Larisa. Rafael. Él también había recibido aquella suciedad. La idea de que él pudiera creer, aunque sea por un segundo, en aquellas calumnias, era insoportable. Ella pasó el resto del día en una neblina de ansiedad, evitando la mirada de Rafael a toda costa, con miedo de lo que podría ver en sus ojos. Decepción, desconfianza. La conexión que ellos venían construyendo parecía demasiado frágil para soportar un golpe como aquel. Ella decidió que no tocaría el tema con él. Hablar de aquello sería dar poder a las mentiras de Marcelo. Sería mezclar su desordenada vida personal con la relación profesional que tanto valoraba. Lo que Larisa no sabía era que, en el instante en que el correo electrónico llegó, Rafael ya había actuado. Él reconoció el veneno, la táctica de un hombre desesperado, intentando destruir lo que ya no podía poseer. Incluso antes de que Beatriz la llamara, él ya había contactado discretamente a su jefe de seguridad, un hombre de su más alta confianza. Una rápida verificación en el antiguo empleador de Larisa no solo desmintió cada una de las acusaciones, sino que recibió elogios efusivos a su ética y competencia. Rafael sabía la verdad. Sabía que Larisa era la víctima. Mientras ella se escondía detrás de una máscara de profesionalismo, sufriendo en silencio, él la observaba desde su oficina, no con desconfianza, sino con una furia fría y protectora creciendo dentro de él. Pero decidió dejarlo enfriar. Marcelo se cansaría en algún momento. Los días que siguieron a la conversación con HH fueron una prueba de resistencia para Larisa. Ella se movía por la oficina con una eficiencia robótica, una sonrisa profesional fija en el rostro, mientras por dentro se sentía en ruinas. Cada vez que el teléfono de su mesa sonaba, su corazón saltaba. Cada mirada de un colega parecía cargada de juicio. Ella evitaba a Rafael, limitando la comunicación a lo estrictamente necesario, con miedo de que él tocara el tema,
con miedo de ver lástima, o peor, duda en sus ojos. Rafael, por su parte, jugaba un juego de paciencia. Él veía la armadura que ella había levantado y sabía que cualquier intento de forzar la situación la haría retroceder aún más. Él se limitaba a observarla, manteniendo una presencia tranquila y constante, un recordatorio silencioso de que estaba allí. La oportunidad de una mayor cercanía surgió de forma inesperada. El viaje a Londres fue pospuesto una semana, y en su lugar, una invitación de última hora para la cena anual de caridad de la Fundación Monteiro aterrizó en su mesa. Era el evento social más importante del año para la empresa. El jueves por la tarde, él la llamó a su oficina. «Larisa, un imprevisto en la agenda», comenzó él formalmente. «La cena de la fundación es mañana por la noche. Necesito a alguien que me ayude con las notas de la subasta y la logística con los donantes. ¿Estaría disponible para acompañarme?» La pregunta era puramente profesional, pero la invitación flotaba en el aire con un peso diferente. Era una salida del ambiente controlado de la oficina, una entrada en el mundo más personal de él. Era también una prueba de confianza. Si él la quería a su lado en un evento tan público, tal vez no creía en las mentiras. «Claro, señor Monteiro, estaré allí», respondió ella, con la voz más firme de lo que esperaba. «Genial», dijo él, un brillo casi imperceptible en su mirada. «Y, Larisa, fuera de la oficina, por favor, llámeme Rafael». La noche siguiente, cuando Larisa entró en el salón de baile del hotel de lujo, el tiempo pareció detenerse por un instante. Ella llevaba un vestido verde esmeralda, maravilloso, de un corte perfecto, que abrazaba sus curvas con elegancia. El cabello estaba recogido en un moño bajo, revelando la línea de su cuello, y el maquillaje sutil realzaba el brillo febril en sus ojos. No parecía una secretaria, parecía una reina tomando posesión de su reino. Rafael, que la esperaba cerca de la entrada, sintió que le faltaba el aire. Él la había visto profesional, la había visto vulnerable, pero nunca la había visto así. Radiante, poderosa, una fuerza de la naturaleza. Cuando ella se acercó, él le extendió el brazo, un gesto instintivo. «Larisa, está deslumbrante», dijo él, con la voz un poco ronca. «Usted tampoco está nada mal, Rafael», ella respondió con una sonrisa tímida, sintiendo el calor del brazo de él a través de la tela del esmoquín. La noche transcurrió como un sueño. Larisa estaba enfocada, anotando las pujas de la subasta, conversando con donantes, su inteligencia y encanto natural, conquistando a todos. Pero fue durante la subasta de una pieza de arte que lo inesperado sucedió. El subastador tenía dificultades. La audiencia vacilaba. Rafael se inclinó hacia ella y susurró: «Ellos no entienden el impacto. Ven números, no las vidas que cambiamos». Impulsada por una valentía que no sabía que poseía, Larisa se levantó. Con un movimiento de cabeza de Rafael, subió al escenario, tomó el micrófono y comenzó a hablar. Ella no habló sobre el arte o sobre el dinero. Habló sobre esperanza. Contó, sin dar nombres, la historia de una joven a la que la fundación ayudó. Una historia de superación que ella había leído en los informes. Su voz, clara y apasionada, llenó el salón. Ella pintó un cuadro con palabras, transformando estadísticas en humanidad. Al final, un silencio profundo fue seguido por una ola de aplausos. La puja por la pieza no solo se alcanzó, sino que se triplicó.
Ella había robado la escena. Desde su lugar, Rafael la observaba, y la admiración en su rostro era tan explícita que todos podían verla. No era la mirada de un jefe a una empleada, era la mirada de un hombre completamente cautivado. Más tarde, huyendo del ruido, se encontraron en la terraza del hotel. La ciudad se extendía debajo de ellos, una alfombra de luces centelleantes. El aire de la noche era frío, pero entre ellos la temperatura subía a cada segundo de silencio. «¿Qué hizo allá en el escenario?», comenzó Rafael con la voz baja. «Fue extraordinario. Solo dije lo que sentí», ella respondió, girándose para mirarlo. La luz de la luna bañaba su rostro, haciendo que sus ojos brillaran. Él dio un paso en su dirección. La distancia entre ellos era ahora de centímetros. Él podía sentir el calor que emanaba de ella, ver la pulsación suave en su cuello. El deseo que él había estado reprimiendo con tanto esfuerzo rugió dentro de él. Una necesidad abrumadora de borrar la distancia, de sentir el sabor de los labios de ella, de envolverla en sus brazos y nunca más soltarla. Él levantó la mano, los dedos flotando a milímetros del rostro de ella, una caricia que aún no había sucedido, pero que ambos ya sentían en la piel. Larisa contuvo la respiración. El mundo entero se resumió a aquel espacio, a aquel momento, el olor de él, la intensidad en su mirada, la promesa de un toque que la haría derretirse. Era aterrador y al mismo tiempo era todo lo que ella quería. El miedo a la vulnerabilidad luchaba contra un anhelo profundo de entregarse, de confiar en alguien de nuevo. Ella inclinó el rostro ligeramente hacia la mano de él, una invitación silenciosa, una rendición, pero Rafael retrocedió. Él cerró la mano en un puño. Una batalla visible se estaba librando dentro de él. «No puedo». Él susurró, la voz tensa. «Usted trabaja para mí, Larisa. Hay una línea que no puedo cruzar». El rechazo debería haber dolido, pero no dolió, porque en el tormento en sus ojos ella no vio falta de deseo. Vio respeto, vio a un hombre luchando contra su propia voluntad para protegerla, para no complicar la vida que ella estaba intentando reconstruir. Y esa demostración de control, esa honra inesperada, fue más seductora que cualquier beso podría haber sido. La pasión no se apagó, solo se profundizó, transformándose en algo más complejo, más fuerte. Ellos no se habían tocado, pero en aquella terraza, bajo la mirada de la ciudad dormida, algo irrevocable había sucedido entre ellos. La conexión entre ellos se profundizó, transformándose en una confianza tácita, una alianza silenciosa que hacía los días en la oficina al mismo tiempo más fáciles y más electrizantes. Pero la paz de Larisa era frágil, y Marcelo era un depredador paciente. Al percibir que su primer ataque no había surtido efecto, que Larisa continuaba firme en su nueva posición, la rabia de él fermentó, volviéndose algo más tóxico y desesperado. Si la verdad no la derribó, él usaría la mentira de una forma tan vil que sería imposible ignorar. Él decidió que no atacaría solo a la profesional, atacaría a la mujer. Algunos días después de la cena benéfica, Beatriz, la directora de RFR y HH, apareció en la mesa de Larisa. Su expresión era aún más sombría que la última vez. Ella no dijo nada, solo hizo un gesto con la cabeza hacia su oficina. El corazón de Larisa se hundió. Ella sabía que la tregua había terminado. Dentro de la oficina, Beatriz cerró la puerta y giró la pantalla de su ordenador hacia Larisa. «Lo siento mucho, Larisa.
Él atacó de nuevo. En la pantalla, una serie de fotografías. Eran fotos antiguas, de la época en que aún estaban casados, pero hábilmente manipuladas. En una, un beso en una playa parecía haber sido tomado el fin de semana anterior, con fechas falsificadas en la esquina de la imagen. En otra, un abrazo íntimo en un sofá. Junto a las fotos, capturas de pantalla de mensajes de texto, supuestamente de Larisa para una amiga. Los mensajes eran crueles, burlándose de RM Global, llamando a Rafael un jefe ingenuo al que ella estaba engañando. Era un doble golpe, diseñado para pintarla como una mujer frívola y una empleada traidora. La visión de las imágenes y de las palabras falsas fue como un puñetazo en el estómago. La náusea subió por su garganta. Era un ataque tan bajo, tan personal, que la dejó sin aliento. Esta vez, no eran solo acusaciones profesionales que podían ser desmentidas con hechos. Eran imágenes, eran palabras que parecían suyas. Era el arma definitiva de un manipulador. La duda. «Larisa», comenzó Beatriz, la voz llena de compasión. «Sabemos que esto es probablemente otra trampa». Pero Larisa no podía escuchar. La presión era demasiada. La humillación era insoportable. Ella ya no podía luchar contra un fantasma que se negaba a dejarla en paz. Ella no podía seguir arrastrando a Rafael y la reputación de la empresa a su suciedad personal. «Renuncio», dijo ella, la voz hueca desprovista de emoción. Era la única salida. Desaparecer. Quitar el objetivo de su espalda. «No, Larisa, espere», dijo Beatriz. Pero Larisa ya estaba de pie, caminando hacia la puerta como un autómata. Ella fue directo a su mesa, con las manos temblando tanto que apenas podía abrir el cajón para tomar sus pertenencias. Las lágrimas que ella contuvo por tanto tiempo finalmente vinieron, silenciosas y calientes, escurriendo por su rostro. Ella solo quería huir. «¡Larisa!». La voz de Rafael viniendo de detrás de ella era calma, pero firme como el acero. Ella se encogió, sin querer que él la viera así, rota. «Venga a mi oficina, ahora». No era una petición. Con el rostro bajo, ella lo siguió. Dentro de la oficina, él cerró la puerta y esperó a que ella se girara hacia él. Cuando ella finalmente levantó los ojos, llorosos y llenos de vergüenza, no encontró rabia o decepción. Encontró una furia fría y protectora, dirigida no a ella, sino al mundo exterior. «Vi el correo electrónico», dijo él, la voz baja. «Vi las fotos patéticamente manipuladas y los mensajes falsos». «Rafael, lo siento mucho», ella comenzó. «Me voy a ir. No voy a seguir causando problemas para...». «No». Él la interrumpió dando un paso adelante. «No va a ir a ninguna parte. ¿Cree que yo creería eso? ¿Cree que después de todo lo que he visto, de quien sé que es, yo daría oídos a un cobarde que se esconde detrás de mentiras?» Él tomó la tableta de su mesa y le mostró un correo electrónico que acababa de enviar a Beatriz y al consejo. Era una declaración formal, afirmando su total e inquebrantable confianza en la integridad profesional y personal de Larisa Meneses, e informando que el departamento jurídico de RM Global ya estaba tomando medidas legales severas contra Marcelo por acoso y difamación. «Él quería aislarla», dijo Rafael, la mirada fija en la de ella, intensa y llena de una emoción que iba más allá de la protección. «Él quería hacerla sentir sola, para que usted se rindiera.
Pero usted no está sola, Larisa. Él se detuvo a pocos centímetros de ella y, esta vez, no había líneas que cruzar, solo una verdad que decir. Yo creo en usted, totalmente, y no voy a dejar que él la lastime de nuevo. En ese momento, la contención de Larisa se rompió, pero ya no eran lágrimas de desesperación, eran de alivio, de gratitud, de ver la confianza que ella había depositado en él ser devuelta de forma tan absoluta. Él no solo la defendió, él luchó por ella. La conexión emocional entre ellos, forjada en encuentros fortuitos y miradas robadas, se solidificó, convirtiéndose en algo inquebrable. Ella ya no era una víctima escondiéndose, y él ya no era solo su jefe. Eran dos aliados, unidos contra una amenaza común, y esa alianza estaba a punto de transformarse en algo mucho más profundo. Aún de pie, en el silencio de su oficina, él la observó por un momento, la mente trabajando rápido, trazando un nuevo plan. El viaje a Londres aún sigue en pie. Partimos en 3 días. Larisa lo miró confundida. ¿Pero cómo? ¿Yo también? ¿Con todo esto sucediendo? Exactamente por todo esto que está sucediendo. Él contrapuso, la voz firme, no dejando espacio para la discusión. Necesito a mi asistente ejecutiva conmigo. Hay una conferencia de inversores crucial. Y además, él hizo una pausa, la mirada suavizándose. Usted necesita un tiempo lejos de aquí, lejos de él. Deje que piense que usted huyó, que él ganó. Mientras tanto, nuestros abogados se encargan de él. Usted necesita espacio para respirar. La lógica era impecable. La oferta, irrefutable. Era una fuga y un deber. Todo en uno. Ok, ella susurró. Iré. 3 días después, estaban a 10.000 metros de altitud, sentados uno al lado del otro, en primera clase de un vuelo nocturno a Londres. El espacio era amplio, pero la conciencia de la proximidad del uno al otro hacía que el aire fuera denso y eléctrico. Desde el casi beso en la terraza, Larisa se había aferrado al profesionalismo como un chaleco salvavidas. Era seguro, era conocido. Ella se concentró en su tableta, revisando los perfiles de los inversores, mientras Rafael leía un informe. Pero a cada vuelta de página, a cada sorbo de agua, ella sentía el calor del brazo de él, cerca del suyo. Sentía la mirada de él sobre ella, cuando él pensaba que ella no estaba prestando atención. El deseo era un animal dormido entre ellos, y ambos tenían miedo de despertarlo. Londres los recibió con un cielo gris y una energía vibrante. El primer día de la conferencia fue intenso. Un maratón de reuniones y presentaciones en un hotel elegante en las afueras de la ciudad, lejos de donde estaban alojados. Larisa estaba en su elemento, organizando, anotando, anticipando cada necesidad de Rafael con una eficiencia impresionante. Ellos eran un equipo perfecto, moviéndose en sincronía, comunicándose con meras miradas. Al final del día, exhaustos, pero satisfechos, se preparaban para irse, cuando el mundo de afuera decidió cambiar sus planes. El cielo, antes solo gris, se volvió negro. La lluvia, que comenzó como una llovizna, se transformó en un diluvio torrencial, con vientos que ululaban y hacían que las ventanas del hotel temblaran. En minutos, las noticias llegaron. Las carreteras estaban inundadas, el transporte público paralizado. Ellos
estaban atrapados. «Parece que no vamos a ir a ninguna parte esta noche», dijo Rafael, observando la furia de la tormenta por la ventana del vestíbulo. El gerente del hotel, afligido, consiguió lo que parecían ser las 2 últimas habitaciones disponibles. «Apartamentos conectados en el último piso, señor Monteiro. Es lo mejor que puedo hacer». «Perfecto», respondió Rafael, sin dudar. Mientras subían en el ascensor silencioso, la realidad de la situación los golpeó. Estaban solos, lejos de todo y de todos, confinados por la tormenta. La fachada profesional, que los había sostenido por tanto tiempo, comenzó a resquebrajarse bajo la presión de aquel silencio cargado. «Gracias, Rafael», dijo Larisa, la voz baja rompiendo el silencio. «Por todo, por creer en mí». Él se giró hacia ella. La luz tenue del ascensor esculpía sombras en su rostro, haciendo que su mirada fuera aún más intensa. «No hay nada que agradecer. Yo solo vi lo que ya estaba allí». El acera del ascensor se detuvo, con una sacudida suave, las puertas abriéndose a un pasillo vacío. Pero ninguno de los dos se movió. El autocontrol, la línea que él mismo había trazado, la distancia que ella había impuesto, todo se desintegró en aquel instante. Él levantó la mano, pero esta vez no hubo vacilación. Sus dedos tocaron el rostro de ella, la piel suave, y fue como si una corriente eléctrica los recorriera a ambos. Larisa cerró los ojos, entregándose al toque que tanto anhelaba. «¡Larisa!». Él susurró el nombre de ella como una plegaria, y entonces él la besó. No fue un beso tierno o vacilante, fue un beso de hambre, de necesidad, de semanas de deseo reprimido y emociones contenidas. Fue la colisión de 2 almas que se encontraron por casualidad y se reconocieron por instinto. Las manos de ella subieron al cabello de él, tirando de él para más cerca, mientras los brazos de él la envolvían por la cintura, uniendo sus cuerpos, eliminando cualquier espacio que aún quedara entre ellos. El mundo exterior, con sus tormentas y exmarido, desapareció. Solo existía el calor, el sabor, la certeza abrumadora de aquel beso. Cuando finalmente se separaron, jadeando, los ojos fijos uno en el otro, ya no había más dudas, no había más líneas. Sin decir una palabra, él tomó la mano de ella, Danica, y en lugar de dirigirse a puertas separadas, él la guió a un único apartamento. Aquella noche, con la tormenta rugiendo afuera, ellos encontraron su propio refugio. Entre conversaciones que duraron hasta la madrugada y un amor que parecía predestinado, ellos ya no eran solo jefe y secretaria, eran Rafael y Larisa, y un romance poderoso e inevitable finalmente comenzaba. La tormenta que los atrapó en Londres fue la misma que liberó todo lo que sentían. A la mañana siguiente, la ciudad despertó bajo un sol tímido, como si también ella estuviera empezando de nuevo. En el silencio de la habitación de hotel, con los brazos de Rafael envolviéndola de forma protectora, Larisa sintió una paz que hacía mucho tiempo que no conocía. Ya no había más barreras, ya no había más miedo. Había solo la certeza de estar exactamente donde debía estar. Ellos no hablaron sobre lo que aquello significaba. No lo necesitaban. Cada mirada, cada toque, cada sonrisa cómplice durante el resto del viaje era una confirmación. Ellos eran una pareja. La dinámica cambió sutilmente. El profesionalismo todavía estaba allí durante las reuniones, pero ahora era sostenido por una corriente de afecto e intimidad que solo los dos conocían. Al regresar a São Paulo,
la primera cosa que Rafael hizo fue llamar a Larisa a su oficina. Ella entró, con el corazón un poco aprensivo, sin saber qué esperar ahora que estaban de vuelta a la realidad. Él estaba de pie, cerca de la ventana, y se giró hacia ella con una sonrisa que iluminó todo su rostro. «Primero, las noticias aburridas», dijo él, con un tono ligero. «Nuestros abogados se pusieron en contacto con Marcelo. Él fue informado de las consecuencias legales de sus actos. Acoso, difamación. Él ya no va a molestarla. Es una promesa». Un peso que Larisa ni siquiera sabía que aún llevaba se disolvió. «Gracias, Rafael. Ahora, la parte importante». Él continuó, acercándose a ella. Él tomó las dos manos de ella en las suyas. «Yo sé que Londres lo cambió todo, y no quiero que las cosas se pongan extrañas o complicadas aquí. No quiero que se sienta atrapada o incómoda». El corazón de ella se apretó. ¿Sería este el final? «Es por eso», dijo él, apretando suavemente las manos de ella, «que quiero hacer esto bien. No quiero ser su jefe, Larisa. Yo quiero ser su pareja, en todo». Antes de que ella pudiera procesar, él continuó. «Yo hablé con el consejo. A partir del lunes, usted ya no será mi secretaria ejecutiva». El suelo pareció desaparecer. La alegría que ella sentía se transformó en pánico. Era eso. Él estaba terminando, de la forma más corporativa posible. Viendo el cambio en su expresión, él sonrió y se apresuró a explicar. «Calma, déjeme terminar». Él respiró hondo, los ojos brillando de emoción. ¿Qué hizo en aquella cena benéfica? ¿Su pasión? ¿Su visión? Aquello no fue una casualidad. Usted tiene un talento para entender el corazón de nuestra fundación. El Consejo aprobó por unanimidad la creación de un nuevo cargo. Directora de Proyectos Sociales de la Fundación Monteiro. Un cargo que exige a alguien con su empatía, su inteligencia y su corazón. El cargo es suyo, Larisa, si usted lo quiere. Larisa se quedó sin palabras. Las lágrimas brotaron en sus ojos, pero esta vez eran de pura felicidad. Él no la estaba alejando. Él la estaba elevando. Él no la veía como una asistente con la que tuvo un romance. Él la veía como una igual, una pareja, y le estaba dando el poder y la plataforma para que ella brillara por cuenta propia. «Sí», susurró ella, la voz embargada por la emoción. «Claro que lo quiero». Él sonrió, el alivio y la alegría evidentes en su rostro. «Genial, porque sería muy extraño pedirle a mi asistente que sea mi novia». Larisa se congeló, el cerebro intentando seguir la velocidad de los acontecimientos. ¿Qué? Fue entonces que él se arrodilló, allí mismo, en medio de la oficina en la cima del mundo. El multimillonario Rafael Monteiro se arrodilló ante ella. Sacó de su bolsillo una caja de terciopelo y la abrió, revelando una pulsera de oro con un diamante que parecía capturar toda la luz de la sala. «Larisa Meneses», él comenzó, la voz firme, pero cargada de emoción. «Yo quiero ser su compañero de vida, su amigo, su amante, su mayor fan. ¿Acepta ser mi novia?» El sí de Larisa fue un sollozo de alegría, un sonido que resonó por la sala y selló sus destinos. El beso que siguió fue una promesa de un futuro brillante, un futuro que ellos construirían juntos. La historia de ellos se convirtió en una leyenda en la empresa y fuera de ella. La exsecretaria y el presidente multimillonario. Pero para ellos era más simple. Eran solo un hombre y una mujer que se encontraron en un aeropuerto. Dos personas que se salvaron de maneras diferentes. Ellos demostraron que los cuentos de hadas pueden suceder en los lugares más inesperados
y que el amor verdadero no se trata de estatus o de dinero, sino de ver la fuerza y la belleza en el alma de otra persona. Aquel abrazo desesperado en un aeropuerto no fue el fin de una historia de dolor, sino el comienzo de una linda, sorprendente y eterna historia de amor. Y todos los que la escuchaban sabían, con una sonrisa en el rostro, que aquel era solo el comienzo de su felicidad. Y hasta ti, ¿qué te pareció esta historia? Un encuentro que lo cambió todo. Del 0 al 10, ¿cuál es tu nota para este romance? Dale, me gusta si los apoyaste. Comenta y sígueme para más historias inolvidables. Gracias y hasta la próxima.